Va a empezar con el capítulo 2. Está página 40, ¿no? 40, aquí estamos. Bueno, capítulo 2. La función empresarial. No siendo posible entender el concepto de socialismo sin comprender previamente la esencia de la función empresarial. El presente capítulo se dedica a estudiar el concepto, las características y los elementos básicos de la empresarialidad. Nuestra idea de la función empresarial es a la vez muy precisa y genérica. Se encuentra íntimamente relacionada con un concepto de la acción humana entendido, por un lado, como característica esencial en el conjunto de facultades coordinadas que son las que espontáneamente hacen posible el surgimiento, el mantenimiento y el desarrollo de la civilización. Finalmente, nuestro análisis de empresarialidad nos permitirá proponer una definición original de socialismo, entendido como enfermedad social cuyos síntomas son más característicos son un generalizado desajuste y extensa descoordinación de los comportamientos individuales y procesos sociales que constituyen la vida en sociedad. 1. La definición de función empresarial. En un sentido general o amplio, la función empresarial coincide con la acción humana misma. En este sentido, podría afirmarse que ejerce la función empresarial cualquier persona que actúa, modifica el presente y conseguir sus objetivos en el futuro. Aunque esta definición a primera vista podría parecer demasiado amplia y no acorde con los usos lingüísticos actuales, hay que tener en cuenta que la misma responde a una concepción de la empresarialidad cada vez más elaborada y estudiada por la ciencia económica, y que además es plenamente conforme con el original significado etimológico del término empresa. En efecto, tanto la expresión castellana empresa como las expresiones francesas e inglesas entreprendum proceden etimológicamente del verbo latino impregendum endi ensum, que significa descubrir, ver y percibir, darse cuenta de, atrapar, y la expresión latina impregensa claramente conlleva la idea de acción, significado tomar, agarrar, asir. En suma, empresa es sinónimo de acción, y así en Francia el término entreprendum se utiliza ya desde muy antiguo en la Edad Media para designar a las personas encargadas de efectuar importantes acciones, generalmente relacionadas con la guerra, o de llevar a cabo los grandes proyectos de construcción de catedrales. En nuestra lengua castellana, uno de los significados del término empresa, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es el de acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza. Y también desde la Edad Media empezó a utilizarse el término para denominar a las insignias de ciertas órdenes de caballería que indicaban el empeño bajo juramento de realizar una determinada e importante acción. Ahora bien, el sentido de empresa como acción está necesaria e inexorablemente unido a una actitud emprendedora, que consiste en intentar continuamente buscar, descubrir, crear o darse cuenta de nuevos fines y medios. Todo ello de acuerdo con el significado etimológico ya visto de imprengendo. La acción humana. Fin, valor, medio y utilidad. Haber definido la función empresarial con referencia al concepto de la acción humana exige que aclaremos qué entendemos por acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada. Todo hombre al actuar pretende alcanzar unos determinados fines, que habrá descubierto que son importantes para él. Denominamos valor a la apreciación subjetiva físicamente más o menos intensa, que el actor da a su fin. Medio es todo aquello que el actor subjetivamente cree que es adecuado para lograr su fin. Llamamos utilidad a la apreciación subjetiva que el actor da al medio en función del valor del fin, que él piensa que aquel medio le permitirá alcanzar. En este sentido, valor y utilidad son
son las dos caras de una misma moneda, ya que el valor subjetivo que el actor da al fin persigue se proyecta al medio que cree útil para lograrlo, precisamente a través del concepto de utilidad. Escasez, plan de acción y acto de voluntad. Los medios, por definición, han de ser escasos, puesto que si no fueran escasos ni siquiera serían tenidos en cuenta a la hora de actuar. Es decir, allí donde no hay escasez no hay acción humana. Fines y medios jamás están dados, sino que, por el contrario, son el resultado de la esencial actividad empresarial que consiste precisamente en crear, descubrir o simplemente darse cuenta de cuáles son los fines y medios relevantes para el actor en cada circunstancia de su vida. Una vez que el actor cree haber descubierto cuáles son los fines que merecen la pena y los medios que cree que se encuentran a su alcance para lograrlos, incorpora uno y otros casi siempre de forma tácita en un plan de actuación que se emprende y lleva a la práctica como consecuencia de un acto personal de voluntad. Concepto subjetivo de tiempo, pasado, presente y futuro. Toda acción humana siempre se desarrolla en el tiempo, pero, pero entendido no en su sentido determinista newtoniano físico o analógico, sino en su concepción subjetiva, es decir, tal y como el tiempo es subjetivamente sentido y experimentado por el actor dentro del contexto de cada acción. Según esta concepción subjetiva del tiempo, el actor siente y experimenta su transcurso conforme actúa, es decir, conforme y de acuerdo con la esencia de la función empresarial ya explicada. Va creando, descubriendo o simplemente dándose cuenta de nuevos fines y medios se producen así de forma continua en la mente de cada actor, especie de su fusión entre las experiencias del pasado que recoge en forma de imaginaciones o expectativa futuro, que jamás se encuentra determinado, sino que se ve imaginado, creando y haciendo paso a paso por el actor. Creatividad, sorpresa e incertidumbre. El futuro es, por tanto, siempre incierto, en el sentido de que aún está por hacer y el actor solo tiene de él ciertas ideas, imaginaciones o expectativas que esperan hacer realidad mediante su acción personal e interacción con otros actores. El futuro además está abierto a todas las posibilidades creativas del hombre, por lo que cada actor se enfrenta al mismo con una incertidumbre ineradicable, que podrá minorarse gracias a los comportamientos pautados y propios y ajenos institución, instituciones si actúa y ejerce bien la función empresarial, pero que no será capaz de eliminar totalmente el carácter abierto e ilimitado de la incertidumbre de que hablamos hace que no sean aplicables al campo de la acción humana las nociones tradicionales de la probabilidad objetiva y subjetiva, ni tampoco la concepción bayesiana desarrollada en torno a esta última. Esto es así, no solo porque ni siquiera se conocen todas las alternativas o casos posibles, sino porque además el actor tan solo posee unas determinadas creencias o convicciones subjetivas denominadas por misas probabilidades de casos o eventos únicos, que conforme se modifican o amplían tienden a variar por sorpresa, es decir, de forma radical y no convergente todo su mapa de creencias y conocimientos. De esta forma, el actor continuamente descubre situaciones completamente nuevas que antes ni siquiera había sido capaz de concebir. Mundo de la ciencia natural. 1. Probabilidad de clase. Se conoce o puede llegar a conocerse el comportamiento de la clase, pero no el comportamiento individual de los elementos. Mundo de la acción humana. 1. Probabilidad de caso o evento único. No existe clase, pero se conocen algunos factores que afectan el evento único y otros no. La propia acción provoca o crea dicho evento. Mundo de la ciencia natural. 2. Existe una situación de riesgo asegurable por toda la clase. Mundo de la acción humana. 2. Hay incertidumbre ineradicable dando al carácter creativo de la acción humana.
La incertidumbre no es, por tanto, asegurable. Mundo de la ciencia natural. 3. La probabilidad es matematizable. Acción humana no es matematizable. 4. Se llega a ella mediante la lógica y la investigación empírica. El teorema de Bayes permite aproximar la probabilidad de clase conforme aparece nueva información. Acción humana. 4. Se descubre mediante la comprensión y estimación empresarial. Cada nueva información modifica ex novo todo el mapa de creencias y expectativas. Concepto de sorpresa. 5. Es objeto de investigación por parte del científico natural. Acción humana. Concepto típico utilizado por el actor empresario o por el historiador. El coste como concepto subjetivo. El beneficio empresarial. Siempre que el actor se da cuenta de que desea un cierto fin y descubre y selecciona unos determinados medios para alcanzar ese fin, simultáneamente renuncia a lograr otros fines distintos que para el ex ante tiene un valor menor y que cree que podría alcanzarse utilizando alternativamente esos mismos medios a su disposición. Denominaremos coste de valor subjetivo que el actor da a los fines a los que renuncia cuando decide seguir y emprende un determinado curso de acción. Es decir, la acción siempre implica la renuncia. El valor que el actor da a lo que renuncia es su coste, y este consiste por esencia en una valoración y estimulación o juicio netamente subjetivo. En principio, todo ser humano actúa porque subjetivamente considera que el fin propuesto tiene para él un valor superior al coste en el que piensa incurrir, es decir, porque espera obtener un beneficio empresarial. El beneficio es, por tanto, la ganancia que se obtiene de la acción humana y constituye el incentivo que mueve o motiva a actuar. En las acciones sin coste, el valor subjetivo del fin y el beneficio coinciden, y más adelante argumentaremos cómo toda acción humana contiene siempre un componente empresarial puro, esencialmente creativo, que no exige incurrir en coste alguno, y que es precisamente el que nos ha llevado en un sentido amplio a identificar los conceptos de acción humana y de función empresarial. Además, dado que el valor del fin, por tanto, siempre subsume, integra o incorpora el beneficio o ganancia, consideramos a partir de ahora en múltiples ocasiones que fin y beneficio son casi sinónimos, sin detenernos en cada instancia a matizar la ya descrita distinción que existe entre ambos. Racionalidad e irracionalidad, error y pérdida empresarial. La acción humana es por definición siempre racional, en el sentido de que ex ante el actor siempre busca y selecciona los medios que cree más adecuados para alcanzar los fines que considera que le merecen la pena. Ello es, sin duda, compatible con que ex post el actor descubra que cometió un error empresarial, es decir, que ha incurrido en pérdidas empresariales al elegir determinados fines o medios sin darse cuenta de que existían otros para él de más valor. Pero el observador exterior nunca puede objetivamente calificar de irracionalidad una acción dado el carácter esencialmente subjetivo que tiene fines, costes y medios. Por ello, en el campo de la economía podemos afirmar que la acción humana es un presupuesto irreductible en el sentido de que se trata de un concepto de tipo axiomático. No cabe diferirlo a ningún otro ni explicarlo más. El carácter axiomático del concepto de acción humana es, por tanto, evidente, pues criticarlo o ponerlo en duda implica caer en una contradicción lógica insoluble para que toda crítica exige actuar, es decir, una acción humana para llevarla a cabo. Utilidad marginal y preferencia temporal. Finalmente, siendo los medios
por definición escasos, el actor tenderá a lograr primero aquellos fines que para él tengan más valor y después aquellos otros que para él sean relativamente menos importantes. Por ello, cada unidad de medio de que se disponga y que sea intercambiable y relevante en el contexto de su acción tenderá a ser valorada por el actor en función del fin menos importante que crea puede lograr con cualquiera de ellas. Ley de utilidad marginal. Además, dado que la acción se emprende con miras a lograr un determinado fin y que toda acción se desarrolla con el tiempo y, por tanto, tiene una determinada duración, el actor procurará, ceteris paribus, alcanzar su fin cuanto antes. Es decir, a igualdad de circunstancias, el actor siempre valorará más los fines temporalmente más próximos, y solo estará dispuesto a emprender acciones de mayor duración temporal si es que con ello estima que podrá conseguir fines que para él tienen un mayor valor. Ley de la preferencia temporal. 2. Características de la función empresarial. Función empresarial y perspicacia. La función empresarial, en un sentido estricto, consiste básicamente en descubrir y apreciar, prehendo, las oportunidades de alcanzar algún fin o, si se prefiere, de lograr alguna ganancia o beneficio que se prestan en el entorno, actuando en consecuencia para aprovecharlas. Kirchner dice que el ejercicio de la empresarialidad implica una especial perspicacia, alertness, es decir, un continuo estar alerta que hace posible al ser humano descubrir y darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Quizás Kirchner utilice el término al inglés alertness, porque el término en- entrepreneurship, función empresarial, es de origen francés y no conlleva en la lengua anglosajona la idea prehendo que tienen las lenguas romanenses continentales. De todas formas, en castellano, el cualificativo perspicax es muy adecuado para función empresarial, pues se aplica, según el diccionario de la Real Academia Española, a la vista o mirada muy aguda y que alcanza mucho. Esta idea encaja perfectamente con la actividad de que ejerce el empresario a la hora de decidir cuáles serán sus acciones y estimar el efecto de las mismas en el futuro. El estar alerta, aunque también sea aceptable como nota de la empresarialidad, por conllevar a la idea de atención o vigilancia, creo en todo caso que es algo menos adecuado que el calificativo perspicaz, quizás por implicar una actitud claramente algo más estática. Por otro lado, hay que tener en cuenta que existe una gran similitud entre la perspicacia que ha de manifestar el historiador a la hora de seleccionar e interpretar los hechos relevantes del pasado que le interesan y la perspicacia que ha de manifestar el empresario en relación con los hechos que cree que acaecerán en el futuro. Por eso Mises afirma que las actitudes del historiador y del empresario son muy semejantes, e incluso llega a definir de empresario como aquel que mira el futuro con ojos de historiador. Información, conocimiento y empresarialidad. No se puede entender en profundidad la naturaleza de la función empresarial tal y como venimos aproximando a ella sin comprender de qué manera la misma modifica o hace cambiar la información o conocimiento que posee el actor. Por un lado, percibir o darse cuenta de nuevos fines y medios supone una modificación del conocimiento del actor, en el sentido de que descubre nueva información. Por otro lado, este descubrimiento modifica todo el mapa o contexto de información o conocimiento que posee el sujeto. Ahora bien, podemos plantearnos la siguiente pregunta esencial:
¿Qué características tiene la información o el conocimiento relevantes para el ejercicio de la función empresarial? Estudiaremos con detalle 6 características básicas de este tipo de conocimiento. Y es 1. Es un conocimiento subjetivo de tipo práctico, no científico. 2. Es un conocimiento privativo. 3. Se encuentra disperso en la mente de todos los hombres. 4. En su mayor parte es un conocimiento tácito y por tanto no articulable. 5. Es un conocimiento que se crea en ex nihilo, de la nada, y precisamente mediante el ejercicio de la función empresarial. Y 6. Es un conocimiento transmisible en su mayor parte de forma no consciente a través de complejísimos procesos sociales, cuyo estudio constituye el objeto de investigación de la ciencia económica. Conocimiento subjetivo y práctico no científico. En primer lugar, el conocimiento que estamos analizando, el más importante o relevante de cara al ejercicio de la acción humana, es ante todo un conocimiento subjetivo de tipo práctico y no de naturaleza científica. Conocimiento práctico es todo aquel que no puede ser representado de una forma formal, sino que el sujeto lo va adquiriendo aprendiendo a través de la práctica, es decir, de la propia acción humana ejercida con sus correspondientes contextos. Se trata, como dice Hayek, del conocimiento relevante en torno a todo tipo de circunstancias particulares en cuanto a sus coordenadas subjetivas en el tiempo y en el espacio. En suma, estamos hablando de un conocimiento sobre valoraciones humanas concretas, es decir, tanto los fines que pretende el actor como de su conocimiento en torno a los fines que él cree, pretenden o persiguen otros actores. Igualmente se trata de un conocimiento práctico sobre los medios que el actor cree tiene a su alcance para lograr sus fines, en particular sobre todas las circunstancias personales o no que el actor considere que puede ser relevante dentro del contexto de cada acción concreta. Dos tipos de conocimiento, tipo A y tipo B. Conocimiento tipo A, práctico tradicional, disperso, tácito y de eventos únicos. Conocimiento tipo B, científico o técnico, centralizado, articulado y de clases. Economía, conocimiento tipo B sobre conocimientos tipo A. Las relaciones entre ambos tipos de Las relaciones entre ambos tipos de distintos de conocimientos son complejas y están pocos estudiadas. Por un lado, todo conocimiento científico tipo B tiene una base tácita no articulable tipo A, y los avances científicos y técnicos tipo B se materializan en nuevos conocimientos prácticos tipo A, más fructíferos y potentes. La economía, por su parte, sería un conocimiento tipo B, científico, sobre los procesos de creación y transmisión del conocimiento práctico tipo A. Se entiende ahora que para Hayek el principal riesgo de la economía como ciencia radica en que por consistir en teorizar sobre los conocimientos tipo A se llega a creer de alguna manera su cultivador científico de la economía puede llegar a hacerse con el contenido específico de los conocimientos prácticos tipo A o incluso llegar a la ignorancia completamente del contenido específico del conocimiento práctico, como tan certamente ha criticado Oakeshott, para el cual el racionalismo en su versión más peligrosa, exagerada y errónea, consistiría en the assertion that what I have called practical no, no less there is no. Mm. Conocimiento privativo y disperso. El conocimiento práctico es un conocimiento de tipo privativo y disperso. Significa ello que cada hombre actor posee tan solo unos, como si dijéramos, átomos o bits de la información que se genera y se
y se transmite globalmente a nivel social, pero que paradójicamente solo él posee, es decir, solo él conoce e interpreta de forma consciente. Por tanto, cada hombre que actúa y ejerce la función empresarial lo hace de una manera estrictamente personal y irrepetible, puesto que parte de intentar alcanzar unos fines objetivos según una visión y conocimiento del mundo que solo él posee en toda su riqueza y variedad de matices, y que es irrepetible de forma idéntica que en ningún otro ser humano. Por tanto, el conocimiento al que nos estamos refiriendo no es algo que esté dado, que se encuentre disponible para todo el mundo en algún medio material de almacenamiento de información, periódicos, revistas especializadas, libros, ordenadores, etc. Por el contrario, el conocimiento relevante para la acción humana es un conocimiento de tipo básicamente práctico y estrictamente privativo, que solo se encuentra diseminado en la mente de todos y cada uno de los hombres y mujeres que actúan y que constituyen la humanidad. En la figura 2.1 vamos a introducir a unos simpáticos monigotes que nos ayuda a acompañar a lo largo del presente libro con la única finalidad de ayudarnos a ser más gráfico en el análisis del contenido en el mismo. En dicha figura queremos representar a dos seres humanos reales, de carne y hueso, a que denominamos A y B. Cada una de las personas que representan A y B posee un conocimiento propio o privativo de ella misma, es decir, que no tiene la otra. Es más, desde el punto de vista de un observador exterior, en este caso nosotros, podemos decir que existe un conocimiento que nosotros como observadores no tenemos y que se encuentra disperso entre A y B, en el sentido de que en el sentido que A tiene una parte de él y B otra parte. Si por ejemplo supongamos que la información que tiene A que pretende alcanzar un fin X, lo cual representa con la flecha que tiene en su cabeza y que va dirigida hacia la X, y que con vistas de alcanzar este propio fin posee un cierto conocimiento práctico relevante en el contexto de la acción. Ese conjunto de conocimiento e información práctica está representado por la aureola de rayitas que tiene A en torno a su cabeza. Es que pretende alcanzar un fin X en torno a su cabeza. En el caso de B es similar, solo que el fin que persigue es otro distinto, en este caso Y, representado por una flecha que tiene a sus pies y que va dirigida hacia Y. El conjunto de información práctica que el actor B considera relevante en el contexto de su acción dirigida a alcanzar Y viene representada igualmente por la aureola de rayitas que tiene en torno a su cabeza. En muchas acciones sencillas, el actor individualmente posee la información necesaria para alcanzar el fin que se propone sin necesidad de tener que relacionarse con otros actores para nada. En estos casos, que se emprenda o no la acción es el resultado de un cálculo económico o juicio estimativo que efectúa el actor, sopesando y comparando directamente el valor subjetivo que da el fin que pretende lograr con coste o valor que da aquello a lo que renuncia en caso de perseguir el fin elegido. Ahora bien, son pocas y muy simples las acciones en las que el actor puede tomar este tipo de decisiones directamente. La mayor parte de las acciones en las que nos vemos implicados son acciones mucho más complejas de las que nos vamos a explicar a continuación. Imaginemos que tal, y como hemos presentado la figura 2-1, A tiene un grado de deseo de alcanzar fin X, pero para ello requiere la existencia de un medio R, que no se encuentra a su disposición y que no sabe dónde ni cómo se puede conseguir. Simultáneamente, supondremos que P se encuentra en otro lugar que pretende conseguir un fin muy distinto, el fin I, al que dedica todo su esfuerzo y que conoce
o sabe de o tiene a su disposición una cantidad de un recurso R, porque él considera útil o idóneo para alcanzar su fin, pero que casualmente es que A necesitaría para poder culminar su deseo objetivo X. Es más, debemos incluso resaltar que, como sucede en la mayoría de los casos reales, X e Y son contradictorios, es decir, que cada actor persigue fines distintos con una intensidad diferente y con un conocimiento relativo en cuanto a ellos, y en cuanto a los medios a su alcance, no coincidente o desajustado. Esto explica la expresión desconsolada con la que hemos dibujado a nuestros monigotes. Más adelante veremos de qué manera el ejercicio de la función empresarial hace posible superar este tipo de comportamientos contradictorios o descoordinados. Conocimiento tácito no articulable. El conocimiento práctico es en su mayor parte un conocimiento de tipo tácito no articulable. Significa ello que el actor sabe cómo hacer o efectuar determinadas acciones, know-how, pero no sabe cuáles son los elementos o partes de lo que está haciendo, y si los mismos son ciertos o falsos Houndtat. Así, por ejemplo, cuando una persona aprende a jugar golf, no está aprendiendo un conjunto de normas objetivos de tipo científico que le permite efectuar los movimientos necesarios como resultado de la aplicación de una serie de fórmulas de la física matemática, sino que más bien el proceso de aprendizaje consiste en la adquisición de una serie de hábitos prácticos de conducta. Igualmente podemos citar, siguiendo a Polanyi, el ejemplo de aquel que aprende a montar la bicicleta tratando de mantener el equilibrio, moviendo la manilla al lado hacia que él comienza a caerse, y causando de esa forma una fuerza centrífuga que tiende a mantenerla derecha a la bicicleta. Todo ello sin que prácticamente ningún ciclista sea consciente ni conozca los principios básicos físicos en los que se basa su habilidad. Por el contrario, lo que el ciclista más bien utiliza es su sentido del equilibrio, que de alguna forma le indica de qué manera ha de comportarse en cada momento para no caerse. Polanyi llega a afirmar que el conocimiento tácito es de hecho el principio dominante de todo conocimiento, incluso del conocimiento más altamente formalizado y científico es siempre resultado de una intuición o acto de creación, que no son sino manifestaciones del conocimiento tácito. Aparte de que el nuevo conocimiento formalizado que podamos adquirir gracias a fórmulas, libros, gráficos, mapas, etc., es sobre todo importante porque ayuda a reorganizar todo nuestro contexto de información desde diferentes puntos de vista más ricos y fructíferos, lo cual abre nuevas posibilidades para el ejercicio de la intuición creativa. La imposibilidad de articular el conocimiento práctico se manifiesta, por tanto, no solo estáticamente en el sentido de que toda afirmación aparentemente articulada solo conlleva información en la medida que es interpretada gracias a un conjunto de creencias y conocimientos no articulables, sino además dinámicamente, pues el proceso mental utilizado para llevar a cabo cualquier intento de articulación es esencialmente asimismo un conocimiento tácito y no articulable. Hay que insistir en que todo conocimiento tácito por su propia naturaleza es difícilmente articulable. Si preguntamos a una joven señorita que acaba de adquirir una falda de determinado color el porqué de su elección o compra, lo más probable es que nos conteste que le ha comprado porque sí, o simplemente porque le gustaba, sin que sea capaz de dar una explicación más detallada y formalizada de por qué su elección. Otro tipo de conocimiento no articulable que juega un papel esencial en el desenvolvimiento de la sociedad es el formado por el conjunto de hábitos, tradiciones, instituciones y normas jurídicas que constituyen el derecho. Hacen posible la vida en sociedad y los humanos aprenden a obedecer sin que seamos capaces de teorizar o articular con detalle el papel preciso que cumplen dichas normas e instituciones en las diferentes situaciones y procesos sociales en las que intervienen. Lo mismo puede decirse en relación con el lenguaje y también, por ejemplo, en relación con la contabilidad financiera y de costes que utiliza el empresario para guiar su acción
y que no es sino un conocimiento técnica práctica que, utilizando dentro de un determinado contexto de economía de mercado, sirve como una guía de acción generalizada a los empresarios para ayudarles a conseguir sus objetivos, pero sin que estos en su mayoría sean capaces de formular una teoría científica de la contabilidad, ni mucho menos explicar de qué manera esta ayuda en los complicados procesos de coordinación que hacen posible la vida social. Podemos por tanto concluir que el ejercicio de la función empresarial tal y como la hemos definido, capaz de descubrir y apreciar oportunidades de ganancias, aprendiendo un comportamiento consciente para aprovecharlo, consiste en un conocimiento básicamente tácito y de tipo no articulable. Carácter esencialmente creativo de la función empresarial. La función empresarial no exige medio alguno para ser ejercitada. Es decir, la empresarialidad no supone coste alguno y por tanto es esencialmente creativa. Este carácter creativo de la función empresarial se plasma en que la misma da lugar a unos beneficios que, en cierto sentido, surgen de la nada y que denominaremos beneficios empresariales puros. Para obtener beneficios empresariales no es preciso, por tanto, disponer de un medio previo alguno, sino tan solo es necesario ejercer bien la función empresarial. Podemos ilustrar este hecho partiendo de la situación descrita en la figura 2-1. Basta darse cuenta de la situación de desajuste o descoordinación que existe entre A y B, para que surja de inmediato la oportunidad de un beneficio empresarial puro. Así, en la figura 2-1, se supone que una tercera persona, en este caso C, es la que ejerce la función empresarial. Al descubrir la oportunidad de ganancia inherente al desajuste o descoordinación que se daba en el gráfico de la figura 2-1, representamos con una bombilla que se enciende el hecho de que se da cuenta de dicha oportunidad. Como es lógico, en la práctica la función empresarial podrá ser ejercitada por A o por B, simultáneamente con o distinta intensidad por cualquiera de ellos, aunque nuestro efecto sea más gráfico, considerar en este caso que es llevada a cabo por una tercera persona, C. Entonces la persona A, que se le iluminó la cabecita para seguir un fin X, se ve relacionada con la persona C, que obtiene un beneficio empresarial puro porque coordina un desajuste porque coordina un desajuste social. Entonces C interactúa con B y B interactúa con C y C interactúa con A y A interactúa con C y A sigue su fin X. Mm. En efecto, basta con que C se ponga en contacto con B y le ofrezca comprar ese recurso de que tan abundantemente dispone y al que prácticamente no le da importancia, por una determinada cantidad, digamos que por 3 unidades monetarias, lo cual satisfará enormemente a B, puesto que jamás puede imaginar que pudiera obtener tanto por su recurso. Posteriormente, una vez realizado el intercambio, C se podrá poner en contacto con A y venderle ese recurso que con tanta intensidad A necesita para llevar a cabo el fin que persigue vendiéndoselo por, digamos, 9 unidades monetarias. Si C carece de dinero, podrá obtenerlo, por ejemplo, convenciendo a alguien para que temporalmente se lo preste. Como consecuencia, por tanto, del ejercicio de la función empresarial por parte de C, este ha obtenido ex nihilo un beneficio empresarial puro de 6 unidades monetarias. Ahora nos interesa especialmente resaltar que, como consecuencia de este acto de empresarialidad, se han producido tres efectos de extraordinaria importancia. Por un lado, la función empresarial ha creado nueva información que antes no existía. En segundo lugar, esta información ha sido transmitida a lo largo del mercado. Y en tercer lugar, como consecuencia de este acto empresarial, los agentes económicos implicados han aprendido a actuar uno en función del otro,
Estas consecuencias de la empresarialidad son tan importantes que merece la pena que las estudiemos con detenimiento una a una. Gestión de información. Todo acto empresarial implica la creación ex nihilo de una nueva información. Esta creación tiene lugar en la mente de aquella persona, en nuestro ejemplo, la representada por el monigote C, que primeramente ejerce la función empresarial. Efectivamente, al darse cuenta C de que existe una situación como la descrita en la que están implicados A y B, se crea una nueva información dentro de su mente que él antes no tenía. Pero es que, además, una vez que C emprende la acción y se pone en contacto con A y B, se crea igualmente una nueva información en las mentes de A y B. Así, A se da cuenta de que aquel recurso del que carecía y que tanto necesitaba para lograr su fin está disponible en otros lugares del mercado en su mayor abundancia de la que él pensaba, y de que, por tanto, puede emprender ya sin problemas la acción que no iniciaba por falta de mencionado recurso. Por su parte B se da cuenta de que aquel recurso que poseía con tanta abundancia y al que no daba valor es muy querido o deseado por otras personas y de que, por tanto, puede venderlo a un buen precio. Además, parte de la nueva información práctica que tiene su origen en la mente de C al ejercer la función empresarial y que surge después en las mentes A y B, queda recogida de forma muy resumida o comprimida en una serie de precios o relaciones históricas de intercambio, es decir, que B vendió 3 y A compró por 9. Transmisión de información. La creación empresarial de información implica simultáneamente una transmisión de las mismas en el mercado. De hecho, transmitir a alguien algo es hacer que ese alguien genere o cree en su mente parte de la información que nosotros creamos o descubrimos con anterioridad. En nuestro ejemplo, no solo se ha transmitido de forma estricta a B la idea de que su recurso es importante y no debe desperdiciarlo, y a la idea de que puede seguir adelante en su persecución del fin que se proponía y que no iniciaba por falta de dichos recursos, sino que a través de los precios respectivos, que son un sistema de transmisión muy potente, pues transmiten mucha información a muy bajo coste. Se comunica en oleadas sucesivas a todo mercado o sociedad el mensaje de que debe guardarse y economizarse el recurso en cuestión, pues hay demanda para él, y simultáneamente que todos aquellos que no emprendan las acciones pensando que tal recurso no existe, puede hacerse con el mismo, y seguir adelante con sus respectivos planes de actuación. Como es lógico, la información relevante es siempre subjetiva y no existe al margen de las personas que sean capaces de interpretarla o descubrirla, de forma que siempre los humanos lo crean y perciben y transmiten la información. La idea errónea de que la información es algo objetivo tiene su origen en que parte de la información subjetiva creada empresarialmente se plasma objetivamente en señales, precios, instituciones, normas, firmas, etc., que pueden ser descubiertas y subjetivamente interpretadas por muchos en el conocimiento eh, y pueden ser descubiertas e interpretadas por muchos en el contexto de sus acciones particulares, facilitando así la creación de nuevas informaciones subjetivas más ricas y complejas. Sin embargo, y a pesar de las apariencias, la transmisión de la información social es básicamente tácita y subjetiva, es decir, no expresa y articulada, y a la vez muy resumida. De hecho, se transmite y capta subjetivamente el mínimo imprescindible para coordinar el proceso social, lo cual por otro lado permite aprovechar de la mejor manera posible la limitada capacidad de la mente humana para crear y transmitir constantemente nueva información. Efecto aprendizaje, coordinación y ajuste. Finalmente, es preciso destacar cómo los agentes A y B han aprendido a actuar uno en función del otro, es decir, B como consecuencia de la acción empresarial
originalmente emprendida por C ya no dilapida o no desperdicia el recurso de que ella disponía, sino que siguiendo su propio interés lo guarda y conserva. A, por su parte, al disponer de dicho recurso puede lograr su fin y emprender la acción que antes no efectuaba. Uno y otro, por tanto, aprenden a actuar de forma coordinada, es decir, modificar y disciplinar su comportamiento en función del otro ser humano. Además, se aprende de la mejor forma posible, sin darse cuenta de que están aprendiendo y motu propio, es decir, voluntariamente en el contexto de un plan en el que cada uno sigue sus fines e intereses particulares. Este, y no otro, es el núcleo del proceso tan maravilloso como simple y efectivo que hace posible la vida en sociedad. Finalmente, observamos que el ejercicio de la imparcialidad por parte de C hace posible no solo una acción coordinada que antes no existía entre A y B, sino además que estos llevan a cabo un cálculo económico en el contexto de sus respectivas acciones, con unos datos o informaciones de lo que antes no disponían, y que les permiten lograr con mucha más probabilidad de éxito sus respectivos fines. En suma, el cálculo económico por parte de cada actor se hace posible precisamente gracias a la información que se genera en el proceso empresarial. O expresado de otra forma, sin el ejercicio de la función empresarial no se genera la información que es precisa para que cada actor pueda calcular o estimar adecuadamente el valor que tiene cada curso alternativo de acción. Es decir, sin función empresarial no es posible el cálculo económico. Las anteriores observaciones constituyen a la vez las más importantes y elementales enseñanzas de la ciencia social. Nos permite concluir que la función empresarial es, sin duda alguna, la función social por excelencia, dado que hace posible la vida en sociedad al ajustar y coordinar el comportamiento individual de sus miembros. Sin función empresarial no es posible concebir la existencia de ninguna sociedad.